Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros internautas de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio y este día en nuestra sala de redacción nos acompaña el coordinador del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don César Castillo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar sobre un tema tan importante como es el tema de la migración, un tema multicausal. Es un tema realmente que hay que ponerlo en la agenda del país, en la agenda nacional, porque es un tema que atañe a todos los sectores. O sea, la migración está relacionada con todos los sectores, desde la parte económica, porque se nos está yendo la gente con la que podemos generar empleo, generar desarrollo, y desde la parte también que estamos viendo el tema de remesas, desde la parte social también, que estamos haciendo con nuestra juventud, desde la parte psicológica. Tenemos muchos de nuestros retornados que tienen problemas psicológicos, problemas físicos. Entonces es un tema que se puede hablar de diferentes ámbitos, de la demografía también, con el tema del bono demográfico, que realmente no lo estamos aprovechando nosotros. Así es. Don César, sigue la preocupación por el número de retornados que llegan al país. ¿Cómo va a ir en el presente año? ¿Tienen cifras? Sí, realmente en términos de cifras, el presente año ha habido una disminución realmente en el tema de las cifras. Tenemos una disminución en el número de retornados. El año pasado cerramos el año con más de 56.000 personas retornadas. Este año estamos cerca de los 30.000, más o menos 29.700 personas que han retornado al país, que también es uno de los conceptos que hay que analizar, ¿verdad? Si estamos hablando de retornados o de deportados, porque también conceptualmente hay que manejarlo bien y hay que aclararlo, porque hay diferencias entre una persona que retorna al país de manera voluntaria, quizás que llegó a estar en otro país, principalmente Estados Unidos o México, y decidió retornar al país, pero la mayor parte de estas personas no son retornadas, son deportadas, son personas que son capturadas sin haber logrado ingresar a Estados Unidos, o ingresaron a Estados Unidos y son capturadas y son devueltas al país. Y esto hay que aclararlo porque tiene diferentes implicaciones. Sí. O sea, si las personas son retornadas al país después de permanecer algún tiempo en otro país, en Estados Unidos, estas personas tienen ciertas capacidades que han desarrollado, tienen ciertos recursos que lograron, y estas personas podrían servir para generar un proceso de desarrollo en nuestro país. Pero si son personas deportadas, realmente la situación es mucho más complicada, porque son personas que invirtieron recursos, la mayor parte de ellos están endeudadas. Cuando retornan al país, retornan frustrados, se retornan sin recursos económicos. Entonces, por lo tanto, es un tema bastante difícil que necesita una atención. Entonces, en este momento, este año, como decía, van más o menos de 29.700 personas que retornaron, pero el tema no es tanto centrarnos en los números. Es importante el número para ver las tendencias, pero realmente cuáles son las condiciones y qué estamos haciendo con esas 26.000, 29.000 personas, ¿no? Realmente están retornando al país, regresaron a sus comunidades, o más bien lo que hicieron fue que una vez que llegaron al país, emprendieron de nuevo la ruta migratoria. ¿Por qué? Porque todo el proceso de migración implica diferentes etapas. O sea, la migración no es una cuestión, excepto que sea por desplazamiento forzado, por violencia, es una cuestión esporádica, pero la migración no es una cuestión esporádica, es una cuestión planificada por parte de los hogares, por parte de las familias. Nadie se va, nadie decide un día, hoy agarro mi mochila y me voy. No, es una cuestión muy planificada. ¿Por qué? Porque tiene que ver problemas con la familia, temas de recursos, cómo va a llegar allá y todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, una vez que retornan al país y no lograron su objetivo, es un tema de frustración. ¿Sigue sin atacarse las causas que fomentan la migración? Sí, realmente, siempre decimos que hay causas estructurales, o sea, que en el país han venido desarrollándose hace muchos años. Somos uno de los países más pobres de América Latina y eso no lo hemos superado. O sea, ahora no somos un país de renta media alta, somos un país pobre, con altos niveles de pobreza, somos un país violento, a pesar de que hemos reducido la tasa de homicidios, pero seguimos siendo un país violento, seguimos siendo una población con temor. No necesariamente solo somos víctimas de la violencia, sino también tenemos temor. Seguimos con problemas de extorsión a nivel de ciertos rubros, principalmente el tema del transporte. Lo podemos ver todos los días en los medios de comunicación. El tema de los pequeños emprendimientos también
O sea, producto de esto, a pesar de todas las acciones que se desarrollan, no hemos logrado reducir los niveles de violencia y también reducir el temor de la gente, porque más allá de los niveles de violencia también es el temor de la población, ¿verdad? O sea, ¿qué está percibiendo la población? Y cuando nosotros vemos las encuestas, la población percibe todavía un temor en el país. Entonces, esas otras causas son el tema de, por ejemplo, de la relación de las personas, de los padres con los hijos, todo el tema de reunificación familiar. Es uno de los temas también importantes que hay que tomar en cuenta si queremos reducir la migración, porque recordemos que siempre nosotros hablamos de cómo ha venido evolucionando la migración. Primero migró el hombre, después la mujer, como acompañante del hombre, después la mujer tomó un papel preponderante en la migración, principalmente a España, y ahora está migrando la familia. Entonces, eso significa que estamos hablando de toda una estructura familiar, pero toda esta migración anterior, o sea, muchos de los padres de estos jóvenes que están todavía en el país viven en otro país. Entonces van a hacer todo lo posible pero por reunificarse. Yo me recuerdo, por ejemplo, en 2014 que hubo una crisis de la niñez migrante no acompañada. Hubo todo un tema en el país, hasta una fuerza de tarea conjunta para tratar el tema, pero lo que llamaba la atención es que estaban hablando de proyectos de reunificación familiar, pero los proyectos de reunificación familiar eran en las comunidades de Honduras, pero los padres de estas personas no estaban en el país. Entonces no podíamos hablar de una reunificación familiar con los padres fuera. Estábamos hablando bien quizás de una adaptación de estos niños a las comunidades y ver cómo se podía trabajar con ellos para poder disminuir esa idea de irse, ¿no? Y otra cuestión que también tenemos que tener claro es el tema cultural. O sea, realmente nuestros jóvenes no se sienten empoderados en este país y su imaginario social no es vivir en Honduras, su imaginario es irse. Nosotros como observatorio hemos hecho algunos estudios, algunos análisis a nivel de estudiantes de secundaria principalmente, donde vemos la propensión a migrar muy alta. O sea, encontramos que 6 de cada 10 jóvenes de secundaria, de último año de bachillerato, tienen la idea de migrar. Su expectativa es irse del país, no quedarse en el país. Y esto tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Nosotros no nos sentimos muy identificados con nuestra cultura, con nuestra comunidad, nos sentimos arraigo, por lo tanto es más fácil que emprendamos la ruta migratoria. Así es, y hemos visto también cómo las niñas también ha incrementado esa migración en niñas. Sí, como les decía, ¿verdad? La migración ha venido evolucionando, el sujeto migrante ha venido cambiando. Primero, como decía, migraban los hombres, las mujeres, después ahora está migrando la familia y hay una migración muy fuerte, principalmente a España. O sea, nosotros consideramos que según las cifras que tenemos, la migración a España es más bien una feminización de la migración. Realmente la mayor parte de nuestras mujeres están yendo hacia España, principalmente niñas. Pero aquí hay otros temas mucho más complicados, mucho más importantes en el tema de la migración de las niñas y de las mujeres. ¿Por qué? Porque culturalmente, o sea, hay un tema de mayor vulnerabilidad con este sector de la población. Son más presas fáciles del tema de violencia sexual, de explotación sexual, y tanto así que cuando uno visita las comunidades, incluso se vuelve indignante ver que la mayor parte de las niñas que migran, lo primero que hacen es acudir a un centro de salud para ponerse una inyección de planificación familiar. Eso significa que están conscientes un poco del riesgo que corre la ruta migratoria y que posiblemente sean víctimas de violación sexual. Entonces eso es preocupante, eso es indignante ver cómo se expone nuestra población y cuáles son las condiciones que tiene esta población que logra incluso arriesgar su vida y estas jóvenes exponerse a violaciones en el tránsito migratorio con tal de salir del país. Así es. Esta semana también estábamos escuchando a una profesora de Ocotepec o del lado de Occidente que decía de que ha bajado el número de estudiantes que llegan a las escuelas y a los colegios porque migran del país. Sí, y vemos, como nos está diciendo usted, ese flujo, ¿verdad? Sí, realmente en términos de flujo migratorio, quizás no estuvimos en los últimos años acostumbrados al tema de las caravanas del 2018, después del 2019, después se suspendieron un poco por la pandemia, pero se retomaron en el 2021.
y quizás no tenemos esos flujos desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de esa cantidad de personas que tienen ruta migratoria. Pero, por ejemplo, hace poco, la semana pasada, hubo una caravana nada más que del sur de México. O sea, del sur de México, de la frontera con Guatemala, hacia el norte de México, hacia la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, las caravanas o el flujo migratorio son estrategias diferentes que ponen en práctica las personas para poder migrar, ¿no? En ese momento, en el 2018, hubo una coyuntura muy especial. Recuerden que había un tema de descontento social en el país, porque el gobierno en ese momento había ganado, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador en México, estaba en proceso de elecciones el gobierno de Biden. Entonces, eso fue una coyuntura muy especial y tuvo un componente muy fuerte en ese momento que se organizaron las caravanas, porque incluso las caravanas se desarrollaron como una protesta social del país. De hecho, se puso en evidencia el país, que el país es un gobierno fracasado, un gobierno fallido, que ya no estaba hablando de migración, sino más bien de éxodo de personas, ¿verdad? Con esa cantidad de personas que salían. Pero estas tuvieron su momento, tuvieron su éxito, pero después fueron reprimidas por todas las acciones que se desarrollaron, tanto en el país como fuera. Y ahora la gente volvió a la estrategia que ha funcionado durante muchos años, ¿verdad? Que es una migración por goteo. O sea, pero eso no significa que si no vemos esa cantidad de personas en caravana, no significa que la gente no se está yendo del país. Se está yendo del país siempre. Quizás ha disminuido en términos de cantidad y coyunturalmente en este momento podríamos ver que han disminuido las cifras, por ejemplo, de personas detenidas en Estados Unidos, pero que son encuentros de detención, que han reducido las cifras de personas deportadas o retornadas al país, pero esto hay que analizarlo en diferentes aspectos. O sea, hay que ver otras cifras también, el tema de México. Por ejemplo, México, aparte de ser un país de tránsito, ahora se ha convertido en un país de destino también. Somos el primer país en solicitudes de refugio de población de hondureños, solicitando refugio en México. México también registra ya más de 90,000 personas de origen hondureño ya viviendo en México, ya con su estatus regular en México. Y otras situaciones también que también mucha gente está llegando, quizás las detenciones en la frontera no están siendo tan evidentes. Puede ser por eso que la gente está prefiriendo quedarse en México para después lograr establecerse y después emprender la ruta migratoria. Otro tema que puede estar sucediendo también es que estamos hablando de un proceso de elecciones en Estados Unidos. En este momento, las elecciones son dentro de 2 semanas, más o menos. ¿Y qué significa esto? Significa dos situaciones que tenemos que analizar. Uno, que mucha gente que tenía planificado viajar e irse ha hecho un compás de espera para ver cómo se desarrollan las elecciones en Estados Unidos y qué situación va a plantear Estados Unidos, dependiendo de quién gane y cuál va a ser su política migratoria. Porque hay mucha diferencia en la política migratoria de los demócratas con la política migratoria de los republicanos a través de Donald Trump. Entonces, eso puede estar sucediendo también, que la gente esté haciendo un compás de espera y no vemos ese flujo también de migración fuerte. Y otra situación es que algunos también pueden tomar la opción de decir, bueno, antes de que cambie el gobierno tenemos que irnos para poder llegar a Estados Unidos. Entonces, es bien difícil decir que con esta reducción en las cifras de detención en Estados Unidos es que estamos deteniendo la migración. Es cierto, la situación ya no la vemos como antes, o sea, esas caravanas y todo, pero eso no significa que la gente no se está yendo. Y eso tiene que ver también con las condiciones de vida de la población. O sea, no hemos mejorado los niveles de empleo. La situación del empleo, la precariedad del empleo no la hemos mejorado. Más bien ahora vemos que muchas empresas están cerrando y mucha gente está quedando sin empleo. O sea, no vemos esa reducción del tema de extorsión, por ejemplo, del tema de violencia. Entonces, esos son factores importantes en el tema de la migración. Quizás uno de los factores que no lo vemos también en este momento, que se dio en el 2018, fue el componente político, porque recordemos que había una represión por parte del Estado, que esa sí que esa no la vemos en este momento, y uno de los factores que también, ¿verdad? Pero hemos mejorado incluso la percepción de la corrupción. Seguimos percibiendo corrupción en el país y no tanto la corrupción. Más allá de la corrupción, lo que está relacionado con la migración es la impunidad, porque realmente crea desesperanza en la población. Al ver que la situación no mejora en el país, al ver que los niveles de corrupción siguen, que la gente no es castigada, siguen siendo impunes, esto crea decepción en el país y dice la gente, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Aquí no se va a solucionar nada. Cambiamos de gobierno, cambiamos de otro, pero la situación sigue igual.
Entonces, es un reto incluso para este gobierno para poder demostrar realmente que hay un cambio sustancial en beneficio de la población. Y no solo del gobierno, hay que ser claro, no solo es el gobierno, sino también la empresa privada, también los políticos, o sea, toda la oposición también. Tenemos que buscar el bien común. Pero aquí nos tienen un país donde realmente lo que se defiende son intereses de grupo, pero no el bien común de la población. Entonces tenemos que demostrar que vamos hacia adelante, que tenemos que lograr, somos capaces de lograr consensos en beneficio del país, en beneficio de la población, no en beneficio personal. Justamente ayer la clase obrera estaba solicitándole al gobierno que busque esa fuente de empleo para evitar la migración del país. Y así como nos estaba explicando usted ahorita, que hace falta esa fuente de empleo. Sí, claro, y recordemos que también no solo es del gobierno, porque el gobierno no genera empleo. El gobierno lo que tiene que buscar es generar las condiciones para que se genere empleo en el país. Pero esas condiciones también tenemos que generarlas poniendo quizás algunas acciones encaminadas a mejorar los empleos. No solamente es generar empleos, sino que sean empleos dignos. Porque realmente si generamos empleos masivos pero que no satisfacen las necesidades de la población, también tenemos el riesgo de que la gente se vaya. Y ese es el problema que tenemos. Muchos profesionales y mucha gente que tiene un empleo se está yendo. ¿Por qué? Porque ese empleo no satisface las necesidades de esas familias. Por lo tanto, o sea, se endeudan, no lo pueden pagar, no ajustan. O sea, hay casos muy específicos. Si usted se fija en temas como, si nosotros tomamos un tema específico, el tema de electricidad, aquí la mayor parte de los hogares incluso pagan hasta el 10% de sus ingresos en electricidad, en energía. Y eso lo podemos ver, es un caso de la clase media, el caso de los profesionales. Pagamos casi el 10% de nuestro salario en energía. O sea, estamos hablando de solo un servicio público. Entonces, es bien difícil mantener la situación cuando vemos que todo está caro, que la canasta básica ha aumentado, y que los ingresos no aumentan de acuerdo al aumento de la canasta básica o de los otros servicios. Así es. Y ya para culminar, don César, ¿cuáles son esos departamentos que más expulsan personas que buscan su ruta migratoria y cuáles son los que retornan? Sí, realmente, si nosotros analizamos las cifras de retornados, por lo general cuando hablamos, aquí hay que diferenciar entre lo que son números absolutos y lo que son porcentajes, lo que son números relativos, porque realmente cuando nosotros vemos el país y vemos la situación de migración, o sea, la gente se va de todos lados. No hay una cuestión así específica. En términos de números, sí se va más de Francisco Morazán y de Cortés, porque son los departamentos que concentran el mayor número de la población. Pero realmente, si nosotros vemos Olancho, por ejemplo, hay una migración fuerte. Si vemos Lloro, hay una migración fuerte. Atlántida, o sea, hasta la Cusquitia, pues, que quizás no lo percibimos así, porque en términos de números son muy pocos, pero un departamento poco poblado. Entonces, realmente, cierto, hay tendencias que son, por ejemplo, el sector de Olancho, Lloro, Atlántida, Cortés, Francisco Morazán, son los países, de los departamentos más impulsores, pero en realidad todo el país. O sea, si nosotros nos vamos a Valle, por ejemplo, vemos comunidades como Alianza, La Vecina, Caridad y todo eso, que son comunidades que están despobladas, porque la mayor parte de la gente se ha ido. En el caso de Choluteca, si subimos más hacia Occidente, que era el que menos impulsaba antes, también vemos que la situación es difícil y que la gente se está yendo. Entonces, pero sí, en términos generales son estos departamentos que tienen mayor personas que han expulsado del país, pero en términos generales es todo el país. O sea, nosotros no podemos decir ahora que la migración se concentra solo en estos departamentos, pues realmente no es así. Vamos, sí, nosotros podemos ir a diferentes comunidades, y en cualquier comunidad que vayamos hay personas que están fuera. Sí, incluso es interesante, pues, el concepto de la migración, porque también está otra situación que no la podemos obviar nosotros, y realmente es claro y está a la vista. Los hogares y las familias que tienen población fuera del país son los que viven mejor. Usted vaya a las comunidades y las personas, y usted ve, esa casa tiene condiciones, pero que no, es que el hijo está en Estados Unidos, porque son personas que están en Estados Unidos, y eso no lo podemos ocultar, ¿no? Realmente, o sea, nosotros hacemos estudios, por ejemplo, con los estudiantes de la universidad,
Y cuando nos reunimos con ellos, les digo, bueno, pero ¿cuál es la conclusión de ustedes? No, que nos vamos a ir. ¿Por qué? Dice, porque mire, las comunidades que visitamos, dice, viven mejor los que tienen gente, los que tienen migrantes en Estados Unidos, son los que viven mejor. Los hogares donde no hay gente en Estados Unidos o en España, esos las pasan mal, pues es difícil para ellos. Entonces, realmente, y eso no lo podemos soportar en el país. Realmente el país vive también de remesas. O sea, muchos hogares tuvieran peores condiciones si no existieran las remesas, porque también hay un discurso de criminalizar el tema del recibo de remesas, porque es decir que los hogares solo lo utilizan para cuestiones suntuarias, pero si vemos nosotros el mayor porcentaje de consumo de remesas se va en alimentación, y alimentación es una necesidad básica del hogar, ¿no? Entonces no podemos decir nosotros que se desperdician los hogares. Más bien lo que hay que analizar es cuáles serían las condiciones de esos hogares si no tuvieran ese ingreso, porque también hay otra situación que tenemos que ver. Los hogares que reciben remesas, realmente lo que hemos hecho es internacionalizar el proveedor. Al final no hemos cambiado de proveedor. La persona que generaba los ingresos en el hogar cuando estaba en el país es la misma persona que genera los ingresos en el hogar, nada más que ahora está en el extranjero. Entonces el hogar depende de esa persona o de esas personas. Por lo tanto es bien difícil. Y otro es que también, ¿qué significa invertir en este país? O sea, las personas que reciben ese poquito de remesa prefieren ahorrarlo y guardarlo para una necesidad de salud, o invertirlo en educación, que también es algo muy importante, que invertirlo en un negocio. ¿Por qué? Porque cuando uno conversa con las personas, incluso cuando van a migrar, le digo, bueno, si necesitas conseguir $12,000, ¿por qué las personas que te financian el viaje no te lo dan para poner un negocio en futuro? Y la respuesta es sencilla, ¿no? Y lo van a perder. Y ellos lo que quieren es asegurarse que yo les pague ese dinero. Y la única forma de que ellos se aseguren que yo pague ese dinero es que me lleguen, o sea, que me faciliten la migración. Y una vez que yo llegue a Estados Unidos o a España, yo se los empiezo a pagar. Incluso muchos de ellos ya les tienen trabajo, ya les tienen vivienda, por lo menos mientras se establecen, para que empiecen a pagar dinero. Y si me lo dan para invertir en Honduras en primer lugar, va a ser difícil competir. ¿Por qué? Porque también el tema de solicitar una solicitud de permiso para un emprendimiento también es complicado. Tengo que pagar impuestos a la alcaldía, y lo otro. Y eso no fuera todo, sino que tengo que pagar impuestos de guerra. Y una vez que me va mal, incluso pongo en riesgo mi vida. Sí, que me va bien, incluso pongo en riesgo mi vida. Porque si el negocio me va bien, incluso si no pago la extorsión, o si pago la extorsión, incluso me pueden hasta matar. Entonces, más bien es un riesgo. Gracias, don César, por mantenernos informados sobre la realidad de la migración en nuestro país. Este y otros temas podrán seguirlos a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buen día.